dice que no se puede. Voy a intentarlo de nuevo. En Facebook me parece que ya estamos, bueno, ahorita entré al Face y Sí, ya está live. Deja ver si nos escuchamos. Aquí me aparece espero que que le sí. di a aceptar, ¿está bien? O Ah, sí, perfecto. No, ya Sí, estamos. ya sí. estamos. Sí, sí, buenos días a toda la audiencia. Estábamos intentando asegurarnos de que esto ya estuviera funcionando. Así son las cuestiones tecnológicas, pero pues ya estamos conectados entonces. Buen día, soy Abril Atenea y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio. Este evento se organiza en el marco del proyecto de investigación Entramados Textuales de Saberes Pedagógicos, Actores, Instituciones y Proyectos Editoriales. Es un proyecto de investigación dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el cual nos dedicamos a investigar cómo es que los procesos de edición, traducción, circulación de los libros permiten que textos de educación y pedagogía pasen de ser eso, simplemente un texto, hagan toda esa transformación a un libro y lleguen a manos de lectores. Entonces, pues es para mí un honor estar hoy con Moisés Rodríguez, quien es integrante del proyecto y también es egresado del Colegio de Pedagogía. También nos acompaña el profesor Fernando Reyes, quien es nuestro invitado y nos va a platicar su experiencia docente con el trabajo con estudiantes de bachillerato y de licenciatura y el uso de textos de divulgación científica. Les comento que este evento pues puede otorgar o estamos otorgando una constancia de participación, así que les invitamos a quedarse, ver la transmisión y más adelante les compartiremos el formulario para registrar su asistencia. Esto por mi parte, Moy, te paso la palabra y adelante. Muchísimas gracias, Abril. Buenos días a todas y todos. Solamente agradecerles la presencia al doctor, al maestro Fernando, por estar aquí y a todas y todos quienes nos están sintonizando en la transmisión en vivo en Facebook. Bueno, pues para comenzar, maestro Fernando, no sé si usted gustaría compartir algunos datos generales en torno a su trayectoria, cómo fue que usted llegó a la docencia y cuál fue o cómo nació ese interés sobre la divulgación de textos de la ciencia. Muy bien, pues buenos días. Antes que nada, pues quiero agradecer al proyecto haberme invitado a la licenciada Abril, Moy, pues gracias por la bienvenida y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, ahorita con respecto a lo que me preguntabas, pues bueno, todo esto surge ya hace muchos años, ya llevo pues definitivamente muchos años en dedicarme a la docencia. Pues bueno, tengo como mi deformación principal es como ingeniero en alimentos, perdón. Hace muchos años estudié en la UAM como ingeniero en alimentos y posteriormente hice algunos estudios de pedagogía también y también tengo la maestría en docencia para la educación media superior, que pues la hice ahí en la UNAM, ¿no? Y bueno, mi interés sobre esta situación del manejo de textos de divulgación científica, pues te digo, se remonta, pues yo creo que desde el año 99 2000 más o menos, en donde fíjate que en esos tiempos yo estuve trabajando para una universidad privada y en donde en esos tiempos ya veíamos, pues sí, realmente algunas deficiencias en los estudiantes en cuanto a sus habilidades, en cuanto a la redacción de textos, la comprensión textual y demás. Entonces, fíjate que en ese año se hace un análisis de los programas de estudios de preparatoria, de las materias que en ese tiempo se llamaban redacción uno y redacción 2. Se encontró, fíjate que en esos tiempos, esos programas estaban muy enfocados a el estudio de la gramática de corte prescriptivo, cuyo nivel de análisis pues era puramente oracional, ¿no? Entonces los chicos se enfrentaban a pues realizar análisis de enunciados, figuras gramáticas y demás.
Y entonces nos dimos cuenta que en ese tiempo, pues en la clase de redacción, pues no se redactaba, ¿verdad? Entonces era como algo, pues, contradictorio, ¿no? Y entonces, pues los estudiantes no tenían oportunidad pues, aprovechar esos conocimientos adquiridos que tenían. Y entonces la escuela, nos dimos cuenta que la escuela no estaba ofreciendo pues los espacios para conectar esos conocimientos adquiridos por los estudiantes, ¿no? En cuanto al uso de la lengua escrita. Bueno, entonces desde ahí empieza mi inserción, digámoslo así, en el interés de toda esta situación del manejo de textos en el aula, ¿no? Y bueno, después de eso, pues dijimos, pues algo tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, ya fue en el 2000, en el año 2000, donde nos dan la oportunidad de hacer un estudio exploratorio de habilidades de redacción de textos para los alumnos precisamente de preparatoria y cuyo objetivo era determinar si los alumnos habían, en este caso, desarrollado habilidades de redacción eh, mediante la escritura de un texto de un tema desconocido. Haz de cuenta que se hizo como un instrumento de evaluación. Fue muy bonito porque lo que se hizo fue escoger unos textos editoriales de periódicos. En ese tiempo fue de la Jornada, fueron creo que dos editoriales de la Jornada y uno de Excelsior. Y entonces lo que se hizo fue un ejercicio bueno, el tema de estos editoriales era la pena de muerte, un tema muy controvertido. Entonces lo que se hizo fue que se tomó una muestra representativa de estudiantes y se les presentaron estos textos y los estudiantes deberían de leer los mismos. Asimismo, se les presentó otro texto en donde también se hablaba del mismo tema, pero desde otro enfoque. Y los estudiantes leían esos textos y después de eso, lo que hacían era, se les pedía que redactaran un texto argumentativo acerca del tema de la pena de muerte, ¿no? Y entonces, bueno, ellos hicieron ese ejercicio y nosotros, bueno, ya hicimos toda la estrategia para diseñar un instrumento de evaluación y demás, y nos dimos cuenta ya los resultados de ese estudio exploratorio, que hubo algunas mejoras en sus habilidades lingüísticas, pero también encontramos serias deficiencias en habilidades de lectura y escritura, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, entonces es que dijimos, bueno, ya probamos, ya comprobamos que existen esas deficiencias, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, bueno, en ese tiempo también nos dieron la oportunidad de establecer con un grupo piloto de la universidad, una intervención educativa. Lo que hicimos fue realizar unos talleres que le llamamos composición escrita, en donde pretendíamos fortalecer las habilidades de los alumnos para escribir textos. Se diseñaron sesiones específicas. De hecho, se diseñaron algunos cuadernillos. No sé si alcanza a ver, por aquí hay algunos cuadernillos. Fueron 10 cuadernillos que se diseñaron exclusivo para la intervención educativa. Esos cuadernillos, por ejemplo, abarcaban diferentes tipos textuales, ¿no? Desde lo que era un texto histórico, un texto filosófico, que los estudiantes pudieran aprender, por ejemplo, a escribir pues un texto argumentativo, una reseña, etcétera, ¿no? Entonces se manejaron diferentes tipos textuales. Y como te comentaba, eran 10 sesiones. Se intervino en un curso, me parece que fue de literatura uno y 2 en ese tiempo. Te digo que estoy hablando de la prehistoria, pero bueno, y ya una vez que se intervino, lo que hicimos fue establecer volver a aplicar ese primer examen exploratorio que tuvimos, haciendo un estudio con estos estudiantes de pretest y posttest. Es decir, aplicamos ese mismo instrumento a los estudiantes que llevaron a cabo el curso de composición escrita y a aquellos estudiantes que no lo hicieron. Y entonces al finalizar, pues comprobamos pues los resultados, ¿no? Los resultados de esta intervención.
Y pues bueno, fueron muy halagadores porque se observaron mejoras importantes en las habilidades de redacción de textos escritos en varios rubros que medimos. Por ejemplo, la intención comunicativa, el hecho de que los estudiantes pudieran redactar de manera clara, concisa, coherente, muchas variables que se estudiaron. Y entonces hubo mejoras. En algunas variables fueron mejoras importantes, en otras variables, mejoras significativas, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, esos cursos de composición escrita nos sirvieron para incrementar, pues, significativamente las habilidades de redacción de textos de los estudiantes, ¿no? Bueno, entonces, esto, te digo, fue el antecedente, de ahí parte todo. Y desde ahí, pues me quedó mucho la inquietud de trabajar este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, ya después de eso, decido dedicarme 100% a la docencia. Entro a trabajar a la Secretaría de Educación Pública, todavía creo que era el periodo de Peña Nieto, y en donde pues hacíamos concurso para poder obtener una plaza. Entro ahí para la impartición de clases a nivel bachillerato de ciencias y en específico de la física, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya entré de lleno a la docencia, y bueno, a su vez también daba yo clases en el bachillerato y empecé también a dar clases en licenciatura, principalmente en licenciatura, he dado clases a estudiantes que se están formando en carreras de ciencias de la salud. Eh, por ejemplo, nutrición, fisioterapia, QFBT, etcétera, ¿no? Entonces empecé también a la par de dar clases en licenciatura, el bachillerato, ¿no? Pero siempre en ambos casos, pues fueron materias, asignaturas de física, ¿no? Principalmente. Y bueno, algunas otras materias de química u otras cosas, pero principalmente de física, ¿no? Y bueno, entonces en ese contexto ya escolar, pues pues ahora sí que el común del día con los compañeros maestros es que siempre escuchábamos, bueno, es que tenemos un grave problema de que nuestros alumnos no leen, los estudiantes no comprenden los contenidos. Muchas veces luego los maestros decían, es que no es tanto que no sepan mi materia, sino que más bien, por ejemplo, en los exámenes no comprenden lo que les estoy preguntando, ¿no? Y entonces volvemos a esta situación que previamente pues ya habíamos estudiado nosotros y entonces se deriva esta situación de bueno, no, más bien como em, echarle la culpa al de atrás, ¿no? O sea, los de secundaria, los de bachillerato dicen, no, es que en la secundaria no les enseñan habilidades, para la comprensión y producción textual. Los de licenciatura decimos, bueno, es que no sé qué les enseñaron en la prepa, etcétera, ¿no? Y bueno, inherente a esto. Pues yo también me encontré que ya en mi práctica docente, otra situación compleja, un tema complejo era que eh, los estudiantes también tenían problemas en la cuestión del aprendizaje de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí se conjuntaron estas dos situaciones en donde, pues bueno, permítame tantito, sí. Teníamos por un lado la falta de comprensión textual y por otro lado la situación del aprendizaje de estas materias de ciencias naturales, ¿no? Y entonces, bueno, dije, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues entonces, pues, ¿por qué no ponemos a leer y a escribir a los estudiantes acerca de ciencias, ¿no? Entonces, como matar dos pájaros de una pedrada, así lo pensé en las intervenciones que podría hacer, ¿no? Em, entonces, como te platicaba, pues esto fue ya por ahí del año 2016 cuando ya digamos que empiezo a configurar, digamos, una estrategia más específica
para la intervención de estas problemáticas, ¿no? Y bueno, a partir de ese tiempo, pues yo también, ahora sí que me he adueñado de trabajar con la metodología de proyectos situados para la enseñanza de las ciencias. Em, y bueno, entonces dije, bueno, creo que tengo que complementar esta estrategia que estaba pensando para la intervención desde la perspectiva de los proyectos situados, ¿no? Y entonces es como empiezo a trabajarlo, es decir, generar una estrategia encaminada a consolidar los aprendizajes de las ciencias, a partir de, en este caso, de la lectura de textos de divulgación y de la escritura de diferentes tipos textuales, ¿no? En los alumnos de bachillerato y licenciatura. Eh, Básicamente en eso, pues se podría decir que esos fueron los antecedentes de todo esto. No sé si quieras que ahonde más o tú me dices. Sí, muchas gracias. Creo que esta trayectoria que ya nos pudo recuperar en torno a su vinculación con los textos de divulgación y con las necesidades de los estudiantes, necesidades concretas, creo que es bastante valioso. Nos permite identificar sus campos de trabajo y cómo a partir de una experiencia previa en bachillerato, a partir de esta, ¿cómo se dice? De esta profundización que en la asignatura se veía más gramática, no creaban los estudiantes, no escribían, como a partir de ese contexto usted pudo plantear una estrategia que más adelante pudo recuperar y situar ya en un contexto de formación en torno a las ciencias y hacer como este entramado de que escriban y que conozcan debido a esas necesidades que hay de mejorar ese tipo de mejorar en esos campos de trabajo. Entonces me parece bastante interesante, muy, muy enriquecedora su, perdón, su trayectoria en ese sentido. Y bueno, no, por mi parte creo que nos permitió situar su campo de trabajo. No tendría ninguna cosa más que decir, a no ser que perdón, nada más para seguir avanzando con el conversatorio, si nos quisiera compartir ya más en torno a lo que trabajó a partir del bachillerato, a partir de los textos y este vínculo de los textos con la ciencia, por favor. Ok, muchas gracias, Muy. Bien, bueno, pues continuando, entonces, bueno, eh, como te comentaba, dije, vamos a implementar una estrategia, pero esa estrategia lo que hice fue retomar esta experiencia anterior que ya he platicado, en donde ya pudimos hacer una intervención y donde comprobamos que efectivamente esa intervención pudo apoyar el fomento y el desarrollo de habilidades de redacción de textos escritos. Entonces, ¿cómo es que hago esto? Pues decido implementar la estrategia de la siguiente forma. Primero, decido adaptar la metodología de esto que le llamamos composición escrita, que fue ese curso que ya bueno, se había aprobado. Eh, Lógicamente, trabajar con textos auténticos de divulgación. Este, Y aquí es donde entra esta situación de poder trabajar con textos del Fondo de Cultura Económica, de la colección Leamos la Ciencia para Todos. Seguramente algunos de ustedes ya han visto por ahí algunos textos de este tipo. Hoy, fíjate, hoy en la mañana estuve revisando y ya la colección de Leamos la Ciencia para Todos abarca 261 títulos. Entonces, imagínate, la cantidad de títulos es muy vasta, habiendo temas de todos, ¿no? Desde biología, ecología, física, química, matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, allí en realidad lo que me puse a hacer es una especie como de curaduría para verificar qué textos de esa colección de la ciencia para todos me podrían servir para, por un lado, que los chicos pudieran leer, que fueran accesibles para ellos, de acuerdo al nivel que estábamos, o en el que estaban, en bachillerato o en licenciatura. Y y bueno, a partir de eso, ya hice pues una curaduría, una colección, ¿no? Entonces he trabajado varios textos, o sea, tenemos varios textos, bueno, aquí se los muestro algunos, este es de la energía,
Y la vida, este es un texto que he trabajado mucho, tanto con chicos de bachillerato como de licenciatura, textos un poco más complejos que nos hagan, por ejemplo, este se llama el Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones. Este es, pues, igual un gran texto de Gerardo Herrera. Hay libros de electromagnetismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más por nombrar algunos. Y entonces escojo estos libros que me pudieran apoyar para la lectura de los estudiantes. Y entonces lo que decido hacer es establecer esta metodología de trabajo, adaptándola en 3 momentos a lo largo del semestre. Eh, y bueno, esa metodología, pues lo que hago es aplicarla durante todo el periodo de clases, pero además, pues voy confirmando, digamos, las evidencias de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y bueno, esa estrategia lógicamente se aplica dentro de clase también, ¿no? Y entonces, yo lo que hago es plantearle a los estudiantes bajo esta visión de proyectos que al finalizar el semestre ellos tienen que realizar un proyecto y que ese proyecto va a ser la consolidación de algún tipo textual. Por ejemplo, en los estudiantes de bachillerato lo que hago es trabajar para que ellos lean el texto o algún texto de divulgación de esta colección que ya te mencioné y que al finalizar puedan realizar un resumen de ese texto o puedan realizar una reseña del texto. Asimismo, para los estudiantes de licenciatura, lo que hago es solicitarles un texto un poco más complejo en su estructura. Ahí lo que tienen que hacer como proyecto final es que después de haber leído el libro, pues hagan un ensayo. Entonces, bueno, ahí, pues como ustedes saben, pues el ensayo implica una composición, pues cognitivamente hablando, más fuerte, ¿no? Que lo que pudiera ser una reseña, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que les planteo en un principio a los estudiantes. Y a su vez, fíjate que también es algo lindo que ha pasado, es que el Fondo de Cultura Económica tiene aparte un concurso, que se llama el concurso de Leamos la Ciencia para Todos. Es el mismo nombre que lleva la colección del fondo. Y entonces, antes ese concurso se hacía cada año. Entonces, dependiendo de la edad, uno puede concursar con diferentes tipos textuales. Entonces, lo que hice es que a los chicos de bachillerato les pedí el resumen y la reseña para que también, ahora sí que provocarlos y decirles, bueno, vas a hacer esto y además tienes la posibilidad de concursar a nivel nacional, ¿no? Y asimismo con los de licenciatura para el ensayo, ¿no? Entonces les digo, va por edades e inclusive también aquí cabe aclarar que ahorita en las últimas convocatorias el Fondo de Cultura ha ampliado esta situación y también nosotros como profesores también tenemos la posibilidad de concursar con pues ensayos académicos, ¿no? O sea, claro, nos exigen otro tipo de de situaciones para el ensayo con respecto a los ensayos que hacen los alumnos, pero bueno, también uno como profesor tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, todo esto con miras a mejorar el aprendizaje, pues, de los temas de física y la otra parte también esta situación de entramado que comentabas, ¿no? De atender también la situación de mejorar las habilidades de redacción de textos, ¿no? Bueno, entonces esa es la situación en cómo fui, pues sí, adaptando, ¿no? Adaptando estas situaciones. Ahora, digamos, eh, todo esto tiene detrás un sustento teórico, unas bases pedagógicas. No es así de que haya salido nada más de porque se me ocurrió, sino esto que te había comentado en un principio, esos estudios que se hicieron como antecedente. Y bueno, partí de la premisa de que pues un buen escritor es por definición un buen lector, o deberíamos de pensar eso, ¿no?
Es decir, la lectura y la escritura son dos caras de, pues, de una misma moneda, ¿no? Entonces, el dominio de la lengua, pues, se adquiere a través de la interacción verbal, es decir, hablando, escuchando, escribiendo y leyendo con interlocutores y en situaciones reales, ¿no? Esta situación es muy importante porque eh, esto que acabo de mencionar tiene su fundamento en lo que se le llama el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, en donde se pretende precisamente fortalecer esas cuatro habilidades, ¿no? Eh, por otro lado, también, pues el otro soporte, digamos, teórico, pues tiene que ver con la metodología de proyectos situados, ¿no? En donde, bueno, pues, llamemos proyecto a cualquier producción, a realizar un prototipo, algo que los estudiantes puedan realizar en sus cursos, de acuerdo a la definición de Frida Díaz Barriga. Y entonces, tiene como bases esas dos situaciones, ¿no? Y otra parte importante es que también investigando un poco acerca de la lectura y la escritura de textos, nos mencionan mucho esta situación de encaminar a los estudiantes a la lectura de textos auténticos, ¿no? Textos de carácter científico, que pues creo que podría ayudar cognitivamente a los estudiantes a ser mejores en todas sus materias, ¿no? Entonces, bueno, estas son como que estas antecedentes, estas bases pedagógicas. Por otro lado, también hay dos autores españoles, Hierrezuelo y Montero, que han investigado mucho acerca de la enseñanza de las ciencias. Tienen un libro que se llama La ciencia de los alumnos, en donde destacan mucho nuevos enfoques de enseñanza de las ciencias. Y ellos mencionan que, pues, en la actualidad existen problemáticas en la comunicación en la ciencia, ¿no? Donde los estudiantes llegan con serias dificultades, en este caso de expresión tanto oral como escrita, y al respecto, pues, hay estudios que han demostrado que esas habilidades comunicativas, pues, deben enseñarse en ciertos contextos, vuelvo a repetir, contextos auténticos, este, mm, em, para que los estudiantes sean capaces, pues, de producir buenos textos y que esas representaciones y esos conocimientos previos que los estudiantes tienen acerca de las ciencias, pues, se vuelvan más formales y más consolidados, ¿no? Entonces, digamos que esas son las premisas pedagógicas. Entonces, bueno, por eso es que decidí plantear en mi clase de física, pues, esta estrategia con miras a que los estudiantes fortalezcan ese tipo de habilidades, ¿no? Asimismo, otra autora esta autora es Isabel Gracida, ella es mexicana y es una autora muy importante aquí en México y a nivel bachillerato, tiene muchas publicaciones acerca de esto. Em, Nos dice que pues el hecho de que los estudiantes puedan acercarse a redactar y trabajar con textos auténticos, pues es una medida en donde ellos pueden tener mejores resultados de aprendizajes, ¿no? En todos sentidos. Y bueno, entonces lo que hice fue adaptar esa estrategia de composición escrita, como ya lo he mencionado, tanto a chicos de bachillerato como de licenciatura. Este, bueno, creo que ahorita lo que voy a hacer es tratar como de dilucidar y ya explicar muy, muy a detalle la estrategia ya en el aula, cómo lo he implementado, cómo lo he realizado, si te parece bien. Sí, claro, solamente que antes de proceder a ello, hay algunas preguntas que están surgiendo en Facebook, en la conversación, que quisiera como compartirlas por acá para empezar a darles respuesta. Ah, ok, Una sí, de ellas, si está de acuerdo usted, las puedo leer y ya las vamos trabajando. sí, 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 adelante. Una de ellas es, ¿por qué escogió esa colección de libros en particular? Bueno, como comenté hace un momento, por un lado, creo que son libros muy sencillos y accesibles para los estudiantes. Y además, si uno hace una revisión exhaustiva, pues son autores muy importantes, ¿no? En el ámbito nacional, muy relevantes. Entonces, es información
creo que pues es muy buena para que los chicos empiecen a leer y que empiecen a aprender acerca de las ciencias, ¿no? Entonces, por otro lado, también la disposición que se tiene, ¿no? Los libros, Le damos la ciencia para todos, pues, son muy accesibles para los alumnos. Por otro lado, también he encontrado repositorios, por ejemplo, en el ILSE hay repositorios de estos libros o de algunos de estos títulos, y también los chicos pueden acceder, muy fácilmente a ellos, ¿no? Entonces, por eso escogí esto. Perfecto, entonces es la idea de accesibilidad para que la mayoría puedan, de los estudiantes puedan explorarlos, que esa colección fue como el punto clave de la experiencia, por así decirlo. Así es. Perfecto. También surgieron algunas preguntas como ¿por qué el libro de la naturaleza y la energía? Y a propósito de esa pregunta, yo quisiera como que nos pudiera compartir qué criterios empleó para la curaduría o la selección de textos para compartirlos tanto en bachillerato como en licenciatura. ¿Cómo fue ese proceso de que usted mencionó de, bueno, estos libros son como más para este nivel educativo, estos para el otro? ¿Cómo fue? Ujú. Sí, pues básicamente, bueno, con respecto a la primera pregunta de por qué el libro de la energía y la vida, este libro se llama Bioenergética, y ese libro te digo que lo he trabajado mucho porque, este, pues ahora sí que la energía es un concepto fundamental, no solamente para la física, sino para todas las ciencias naturales. Es un concepto transversal que pues, se utiliza en todas las áreas científicas, ¿no? Entonces, por eso es que elegí ese. Eh, por otro lado, bueno, en la cuestión de bachillerato, antes cuando llevábamos bueno, teníamos asignaturas que eran física uno, física 2, temas de física, este, había muchos temas relacionados con la energía también, por eso también decidí, elegirlo. Entonces, un criterio muy importante, muy relevante para poderlos elegir es qué tanto pueden complementar las asignaturas que se están impartiendo, ¿no? O sea, las temáticas que vamos revisando durante el curso son fundamentales para hacerlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, ese fue para bachillerato. Para el caso de licenciatura, como en los últimos semestres he estado dando o impartiendo clases a estudiantes bueno, la materia de física para estudiantes de nutrición y salud. Entonces, pues era relevante, ¿no? Porque el libro de La energía y la vida, pues digamos que retoma los contenidos, sí desde la física, explicando cómo la energía va teniendo un proceso de transformación en otros tipos de energía, pero también lo visualiza desde un punto de vista muy enfocado a la nutrición, es decir, cómo nosotros como seres humanos consumimos alimentos, que es una energía química, se puede ir transformando y a nivel celular y demás, ¿no? Entonces, ese libro, híjole, me sirve para tocar muchos temas de los contenidos específicos de los cursos, tanto a nivel bachillerato como a licenciatura. Entonces, esa fue este, la razón por la cual he escogido estas situaciones, y el criterio principal es ese, ¿no? ¿Qué tanto me pueden apoyar a mi curso, ¿no? A mis cursos de ciencias. Perfecto. Sí, entonces es justo la apertura y tantos temas que puede tocar el libro, como en particular el de la energía, que se articulan con los contenidos específicos a trabajar. Entonces es a partir de ello que los... Ok, muchísimas gracias. Y la última Ujú. pregunta, antes de proceder a lo que sigue, Sí. se pregunta cómo funciona el concurso para los jóvenes. O no sé si eso lo piensa tocar más adelante o ahorita podremos dar un No, preámbulo. yo creo que sería prudente contestarlo. Sí, este concurso leamos, la ciencia para todos lo organiza el Fondo de Cultura Económica. Repito, es un concurso nacional. Y ahí están por categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una categoría para chicos, me parece que son de 13 a 15 años, en donde les solicita, bueno, se solicita que hagan un resumen o una reseña de alguno de los textos de la colección. Lógicamente, la convocatoria del concurso, pues, se extensa y va detallando,
tanto el tipo textual como las características que debe de tener, ¿no? Y entonces eso también lo vamos trabajando en el curso. Siempre, ahorita les explico más adelante cómo lo trabajo más a detalle, pero es eso, ¿no? Y después, para las personas de licenciatura, lo que la propia convocatoria solicita ensayos, pero ya igual de los textos, pero ya son edades creo que de 17 o de 18 años en adelante. Entonces, de acuerdo a la edad, uno puede ir metiendo o concursar, ¿no? Si a uno le conviene, ¿no? Y ya últimamente en el último concurso, los últimos dos concursos, metieron una categoría libre, de hecho, para cualquier edad, ¿eh? O sea, está padre esa categoría. Y la otra que te digo, la categoría de docentes, ¿no? Pero es eso, de acuerdo a las edades se van solicitando, perdón, los diferentes tipos textuales. Va, muchísimas gracias por la aclaración en torno al funcionamiento del concurso. Yo creo que podemos pasar con la siguiente parte, donde usted nos va a dar a conocer los momentos de trabajo ya en las sesiones, en la escuela en concreto, por así decirlo. Sí, claro. Muy bien. Entonces, bueno, voy a ver si puedo compartir mi pantalla para mostrarles un esquema y a través de ese esquema les voy explicando cómo es la intervención que hago directamente en el aula, ¿no? Permítame tantito. Bien, ¿sí se alcanza a ver el esquema? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces fíjense, este es un esquema, dice el proceso general de composición escrita, y tiene tres apartados, ¿no? Entonces, el primer apartado le llamamos un proceso de planeación del texto, ¿sí? Luego viene el segundo apartado, que es la escritura, la lectura y la corrección de un borrador. Es decir, una vez que el estudiante ha planeado su texto, lo que sigue es desarrollarlo como un primer borrador, ¿sí? Y finalmente, ya el último paso del proceso es la elaboración y corrección del texto final. Entonces, digamos que a grosso modo estos son los tres pasos que sigo para desarrollarlo. Y estos tres pasos están ligados en todo el semestre, se realizan durante todo el semestre. Y ahorita voy a explicar ya cada uno de estos esperando que quede lo suficientemente claro, ¿no? Entonces, bueno, dejo el esquema para no perdernos. Este esquema general de composición escrita, pues es una forma muy peculiar de abordar el proceso de escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que planear, escribir, revisar, reescribir, y es pues algo pues un proceso que siguen los escritores expertos cuando elaboran textos, ¿no? Con cierto grado de dificultad y que pues se pretende que los alumnos comprendan a lo largo del semestre y que lo vayan aplicando en la elaboración de sus propios textos, ¿no? Eh, para cada fase, para estas tres fases que les estoy presentando, eh, fue necesario elaborar un documento específico en donde yo se los voy dosificando. Abro grupos de Classroom. La pandemia nos dejó esta singularidad de poder de seguir aplicando esto de tener grupos de Classroom y de otras aplicaciones. Entonces abro grupos de Classroom y ahí lo utilizo como repositorio para que yo vaya publicando estos textos específicos para cada fase del proceso. Entonces, por ejemplo, para la fase de planeación, pues les mando un texto a los estudiantes, les digo, a ver, la fase de planeación consiste en esto, van a hacer desarrollar esto, les pongo fechas y también en ese documento general les incluyo un instrumento de evaluación. Eso es lo que se hace para cada una de estas fases, ¿no? Em,
Y bueno, ya comenzando ya con el proceso de planeación de los textos, pues esta fase es primordial, ¿no? Porque los estudiantes pues lograrán, o sea, lo que se les pide a los estudiantes es que logren tener un primer acercamiento al libro, al texto que vayan a leer. Antes de eso, este, les digo, dependiendo del curso, ya sea de bachillerato o de licenciatura, les doy a escoger el libro que van a leer, ¿no? O sea, yo ya una vez haciendo la curaduría, les digo, bueno, estos son los textos que pueden escoger y entonces ya cada quien escoge su libro. Entonces ellos van teniendo en esa fase de planeación un acercamiento pues muy sutil al libro, ¿no? Les pido que vean la portada, la contraportada, que lean el índice, este, y que ellos hagan ciertas hipótesis de eh, de cómo podrían, dilucidar los contenidos del libro, ¿no? O sea, qué nos quiere decir el autor con estos libros, ¿no? Este, y bueno, una vez que ellos hacen esos acercamientos, también tengo dos formas de poder obtener las evidencias de aprendizaje. Por un lado, para los estudiantes de preparatoria, generalmente lo que hago es solicitarles que vayan contestando algunas preguntas generales acerca del texto y que después hagan una producción que es un remix, así le llamo yo, que es un remix es eh, pues es como si hicieran un video editado o que hagan un TikTok, por ejemplo, y entonces que a través de este medio ellos nos expliquen cómo es que van a planear su texto. Eso es lo que hago con los chicos de bachillerato. Aunque también he aplicado la misma estrategia para la licenciatura, pero ya después decidí dejarlo nada más para los alumnos de bachillerato porque ellos están más contextualizados, saben moverle perfectamente a la computadora y saben hacer todo esto de manera muy rápida y precisa, ¿no? Y en cuanto a a los chicos de licenciatura, ahí lo que hago es pedirles una ficha de planeación. Entonces, a los estudiantes también les pido, como los estudiantes de licenciatura ya tienen que hacer un ensayo, entonces, ya la planeación va muy enfocada a preguntas específicas acerca de cómo van a desarrollar su ensayo. Es decir, por ejemplo, les pido que planteen una postura, un título de su ensayo, que, por ejemplo, establezcan una tesis de cómo pueden elaborar su ensayo, o una o más tesis, y entonces es un formato que yo ya les hago y que lo tienen que ir llenando, de tal forma que con esto puedan planear su texto. Los chicos de bachillerato, pues bueno, como te comentaba, ellos hacen un video, en donde, pues básicamente lo que plantean es que a través de este video o de ese TikTok, pues también establezcan a quién van a dirigir su texto, la intención comunicativa, etcétera, varios elementos textuales, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que he estado utilizando es una aplicación que se llama Caption Generation, que es una vieja película que se llama La Caída, que habla, que es donde sale Hitler. Y entonces esa aplicación te da la opción de que tú puedas editar ese pedazo de la película, este, pues con tu propio texto. Y bueno, sale Hitler ahí, y demás. Y entonces los estudiantes editan ese texto y plantean o hacen su planeación del mismo mediante ese remix. Eh, Este, a su vez, esto lo suben a Classroom y es una forma de poder socializar con todo el grupo y conmigo para que nosotros veamos cuáles son los remix de todos los demás, ¿no? Y entonces es algo muy rico porque, bueno, crean este aspecto de planeación, pero a su vez
también se hace divertido para ellos. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya te platiqué también del caso de los TikToks. Eh, y bueno, ya una vez que ellos realizan ya sea su video o su ficha de planeación en el caso de los alumnos de licenciatura, en ese documento que les preparo va un instrumento de evaluación y, y pues bueno, sabemos que pues, la evaluación del aprendizaje pues debe ser congruente pues, con el tipo de intervención que estamos realizando. Y entonces, en este sentido, se propuso que la evaluación fuera a través de una lista de cotejo, pero que en esta fase de planeación los chicos trabajan en parejas. Lo que hago yo es armar parejas para que entre ellos vayan revisando esas evidencias de aprendizaje. Eh, esto, este proceso de coevaluación que en realidad estamos haciendo, pues ha sido muy enriquecedor porque aparentemente parecería que los estudiantes, sobre todo los estudiantes de bachillerato, pudiera ser que pues hicieran trampa o tal vez no. Yo he escuchado a compañeros que dicen, no, pues es que yo no hago ni coevaluación ni autoevaluaciones porque pues a lo mejor hay un cierto grado de deshonestidad en ese sentido, pero en realidad, pues yo los resultados que he encontrado han sido todo lo contrario, ¿no? Los chicos son muy objetivos, para hacer las coevaluaciones o el trabajo de sus compañeros, ¿no? Entonces, con ese instrumento de evaluación, a ver, déjame ver si lo puedo compartir, creo que lo tengo más acá adelante. No sé si se alcanza a ver. Dice lista de Sí, cotejo. Ok, entonces, por ejemplo, dice lista de cotejo para evaluar el ensayo. Entonces, aquí se ponen los criterios a evaluar, si se cumple o no se cumple, y una columna del por qué se cumple o no se cumple, ¿no? Y entonces ahí, eh, pues es muy enriquecedor porque, como les digo, los estudiantes van valorando, por ejemplo, las fichas de planeación del compañero, ¿no? Y entonces eso hace que puedas dar retroalimentación a tu mismo compañero y después también yo, como profesor, pues hago retroalimentación a ellos también en ese sentido, ¿no? Bueno, después de esto, déjenme regresar aquí al esquema. Viene, ya una vez que los estudiantes han planeado qué van a hacer en su texto, cómo lo van a diseñar, cómo lo van a redactar, entonces ahora sí viene la segunda fase, que es la escritura eh, del primer borrador o del borrador, ¿no? O sea, lo ideal sería hacer varios borradores, ¿no? Pero pues el mismo tiempo y las circunstancias y la cantidad de alumnos, yo a veces tengo arriba de 50 estudiantes de preparatoria, entonces es complicado a veces lograr atender todo esto, ¿no? Entonces, este, ellos empiezan a elaborar su primer borrador, ya sea de su resumen, de su reseña o de su ensayo, ¿no? Entonces voy poniendo fechas, llegada la fecha de entrega, los vuelvo a juntar ellos escriben el borrador, este, los vuelvo, bueno, también se hace un documento específico para esta parte, la parte 2 del proceso, en donde se les explica eh, qué debe tener el texto, las partes del texto, cómo lo deben de abordar, cuál va a ser su estructura. Por ejemplo, en el caso de los ensayos, que establezcan su tesis, que lo complementen con argumentos, contraargumentos, que escriban en primera persona. Es las situaciones eh, necesarias para que quede un buen ensayo. Em, inclusive les pongo algunos ejemplos, les mando un archivito con conectores que pudieran utilizar para que les quede mejor su texto, etcétera, ¿no? Y entonces, ellos ya elaboran su primer borrador, lo llevan a clase
y dedico así una sesión completa a hacer la revisión de estos borradores. Ahora, aquí cómo se hace la revisión, déjenme ponerles un esquemita, que es muy interesante. No sé si se alcanza a ver, dice cómo evaluar el borrador de mi pareja. ¿Sí se está viendo? Sí, sí se ve. Ok, entonces, aquí lo que se hace es que una vez que los estudiantes ya realizaron su primer borrador de su texto, hacemos una revisión en donde el estudiante o el escritor, vamos a suponer el estudiante A, se convierte en escritor y se lo va a revisar el estudiante B, que va a ser un editor. Y entonces, este estudiante A le presenta su texto al editor, el editor va haciendo observaciones, corrige sobre el propio texto, en fin, ya hay reglas establecidas que lo voy desarrollando durante la clase para que ellos vayan haciendo esa labor de escritor y editor. Y a su vez, esta persona que se convierte en editor, pues también elaboró su texto y entonces lo intercambia y entonces el escritor se vuelve editor y entonces es un proceso reversible, ¿no? Entonces, entre ambos se revisan sus textos. Tienen como base la lista de cotejo también. Y aparte aquí lo valioso, bueno, creo que una de las cosas más valiosas que he encontrado aquí es que aparte de llenar esta lista de cotejo, porque bueno, finalmente sabemos que nuestro sistema educativo pues nos solicita calificaciones, tal cual, ¿no? Cuantitativas, ¿no? Aquí hay unas controversias en cuanto a los autores, luego por ejemplo, hace poquito estaba viendo un video de este, ay, ¿cómo se llama este autor? De Díaz Barriga, pero ay, se me fue su nombre. Em, Ay, bueno, luego me acuerdo. Donde nos explicaba cómo realizar la evaluación formativa. Y entonces él decía, bueno, eh, es importante que cuando nosotros utilicemos este tipo de instrumentos, como por ejemplo las listas de cotejo, las rúbricas, etcétera, no asignemos calificaciones. Sin embargo, bueno, pues como te comentaba, pues es imposible. En nuestro sistema educativo nacional, pues es necesario, forzosamente trasladar o evidenciar esas calificaciones desde el kinder hasta el posgrado. Siempre tenemos que reportar una calificación. Entonces ahí no estoy de acuerdo con él, pero sí, donde sí estoy de acuerdo es buscar esos momentos evaluativos importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que los estudiantes intercambian sus textos, los leen, corrigen, este, aparte les pongo otras preguntas, aparte de la lista de cotejo, que los pueden apoyar para que quien está haciendo la labor del editor pueda dar recomendaciones al escritor, ¿no? Este, Al respecto, por ejemplo, esas preguntas que les pongo en esta fase del borrador, una es, por ejemplo, ¿qué es necesario cambiar en el ensayo de tu compañero? Entonces, por ejemplo, aquí voy a leer de manera textual algunos comentarios de estudiantes. Dice, siento que el formato no está bien distribuido, el texto por lo que puede parecer poco atractivo al lector. Otro aspecto también sería tener cuidado con la ausencia de reglas gramaticales, ¿no? Entonces, eso lo escribió un estudiante. Eh, Otro estudiante dice, conectar párrafos, las ideas son claras, solo que algunas, en mi opinión, necesitan relacionarse para una mayor comprensión del lector, ¿no? Otra pregunta que se les hace también es, ¿qué debe añadir tu compañero a su ensayo? Entonces, por ejemplo, una de las respuestas es un título con más, dice, un título con más enfoque, lo estoy leyendo textual, delimitando un sistema y así poner fronteras de indagación o temas de abordar. Em, Otra pregunta dice, ¿qué debería suprimir tu compañero en su ensayo? Dice, me parece que en ocasiones mencionan la misma idea varias veces, pero escrita de otra forma, ¿no?
por lo que el texto llega a ser redundante y sin muchos argumentos realmente, ¿no? Entonces, esas son las respuestas de los estudiantes. Entonces, aquí, para mí, esta es la parte más valiosa de todo el proceso, ¿no? El hecho de que este tipo de reflexiones que se pueda hacer los estudiantes, pues complementen al autor para que pueda corregir sus textos, ¿no? Es para mí lo más importante, independientemente de que tenemos que calificar, ¿no? Y bueno, y independientemente de eso, porque lo menciono porque finalmente yo siempre les digo a mis estudiantes, yo confío en ustedes y ellos cuando hacen su proceso de evaluación, pues yo nada más voy ahora sí que revisando y pongo la calificación que ellos establecen, ¿eh? O sea, entre ellos, ¿no? Bueno, este... Después de que se hace eso, yo todavía hago una retroalimentación, es decir, me regresan sus borradores ya evaluados y con todas estas preguntas contestadas. eh, y aparte, pues trato de darle alguna recomendación si es que es necesaria a los estudiantes en cuanto a la lectura de esos borradores, ¿no? Por eso te digo que es una labor titánica, porque sí hay que estar revisando muchos, muchos borradores y haciendo notas sobre los mismos, ¿no? Ahora, algo que no había mencionado es que este, estas evidencias de aprendizaje de los textos, pues yo desde un principio les pido a los estudiantes que vayan integrando como un tipo portafolios. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno. Los estudiantes realizan su portafolio y aquí lo dividen. Por ejemplo, este portafolio tiene su ficha de planeación, tiene su borrador y tiene ya su texto final, ¿no? Entonces ellos van integrándolos pues estos portafolios, cada quien le pone su estilo y demás, y ya van reuniendo sus evidencias de aprendizaje. Aquí también, yo les solicito que a lo largo del semestre, que llevemos un control de lectura. Entonces, por ejemplo, les pido que hagan un resumen de cada capítulo a mano, y entonces lo van integrando dentro de sus portafolios, ¿no? Entonces es la forma en que van reuniendo sus evidencias. Bueno, entonces, aquí termina esta parte de la revisión textual de la labor de escritor y editor entre los estudiantes. Y ya la última fase, pues sería pues la elaboración del texto final, ¿no? La elaboración del texto final, igual, para la elaboración del ensayo final o del resumen o de la reseña, según sea, pues también elaboro un documento que se los mando a los estudiantes, en donde otra vez les pongo las características que debe de tener ya su ensayo final. Aquí es muy importante que los estudiantes retomen las observaciones que les hicieron sus compañeros en la clase, y además también retomen las observaciones que el profesor pueda ir anotando también, de tal forma que ellos, a su vez puedan hacer la corrección final de su texto. Aquí, resulta muy relevante que a veces, dadas las observaciones que les dan sus compañeros o el mismo profesor, algunos estudiantes en este paso lo que hacen es revirar y cambiar su texto, a veces de manera completa. En otros casos, simplemente sí se atienen a estar corrigiendo las observaciones realizadas. Y bueno, también pues ahí tenemos unas fechas de entrega para que ellos puedan eh, ya presentar ahora su texto final, ¿no? Eh, igualmente que en las otras dos fases se incluye su instrumento de evaluación, anexando también otro tipo de preguntas que pues nos puedan servir para esa reflexión, ¿no? Cuando se da la retroalimentación, estas clases que te digo que utilizo para revisar estos productos, este, pues lo hacen entre ellos y al finalizar, pues en plenaria comentamos algunas de las sugerencias y observaciones, ¿no? Este, y bueno, ya en esta parte de la elaboración y corrección del texto final,
Pues también algunas preguntas que les pongo es, por ejemplo, ya como es la última evidencia, les pregunto, ¿qué te aportó haber leído un libro en este semestre y realizar, por ejemplo, un ensayo relacionado con el mismo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí leyendo un comentario de algún compañero, dice, me ayudó a comprender la importancia de la física en la nutrición y a seguir aprendiendo a mejorar mis ensayos para proyectos futuros, ¿no? Entonces, bueno, es la respuesta de un estudiante. Otra pregunta es, de manera global, ¿consideras haber realizado un buen ensayo? Explica tu respuesta. Y bueno, aquí la respuesta de este estudiante dice, considero que cada vez que hago un ensayo lo hago mejor que el anterior y esta vez no fue la excepción, pues con las observaciones de los compañeros y profesor pude guiarme para mejorar mi texto. La otra pregunta dice, ¿las actividades realizadas en el proyecto a lo largo del semestre te ayudaron a saber más acerca de temas de física? Y ellos, bueno, una respuesta dice, sí, dice, antes de empezar el curso no tenía ni idea que tenía que ver con la física. Yo me imaginaba, perdón, no tenía que ver la física con una materia de salud. Dice, al hablar de física, uno siempre se imagina carros, montañas rusas o aparatos mecánicos. Sin embargo, me he dado cuenta que la física está en todo y nuestro cuerpo está lleno de reacciones y funciones que pueden ser explicadas y estudiadas a través de la física. Entonces, bueno, esta reflexión que ellos hacen, pues es muy valiosa, ¿no? Porque ellos se dan cuenta que efectivamente pues estas materias van a apoyar su formación profesional, ¿no? La última pregunta dice, ¿el proyecto realizado te aportó conocimientos que te sirvieran en tu formación profesional? La respuesta del estudiante sí, me aportó conocimientos de medidas que sin duda son indispensables para la carrera de nutrición y a redactar y plantear mis ideas de una manera organizada. Entonces, como te das cuenta, pues es lo que te comentaba, estas fases de evaluación y de retroalimentación para mí son lo más valioso de la estrategia, ¿no? El que ellos vayan descubriendo, vayan reflexionando sobre su propio aprendizaje, pues creo que es lo más rico en esta fase, ¿no? Y pues bueno, esa es a grandes rasgos, digo a grandes rasgos porque bueno, hay muchos detalles que quizás se me olvidaron comentar, pues la estrategia que aplico, ¿no? Muchas gracias. Es una estrategia bastante colectiva, yo lo diría de esta manera, porque siempre están acompañándose, tanto desde la perspectiva de usted como docente, como entre pares. Creo que eso le da un valor muy, muy, muy significativo a la experiencia de escribir, porque hay veces que se tiende a decir, pues yo escribo solo, pero ya no se siente esa soledad al escribir, al reflexionar en conjunto sobre cosas a mejorar, y en cada una de las etapas está esta parte colectiva y también ese vínculo con los intereses y herramientas que tienen los estudiantes, como el empleo del TikTok para narrar el proceso de planeación. Creo que eso es bastante innovador, muy, muy apegado a los contextos estudiantiles. Entonces, hay como este esta conexión con ello y cómo a través ya en la fase 2 de los borradores hay retroalimentación, hay intercambio. Creo que eso es muy, muy valioso, como mencionó usted, a partir de los comentarios que estudiantes realizaban, porque uno mismo al ver los textos del compañero puede identificar, yo también vi de esta manera esto, tal vez no, esto puede mejorar, también en el propio texto del que evalúa o del que es editor. Entonces me pareció una experiencia bastante enriquecedora y ese sentido de la evaluación, porque si bien hay que asignar un número, como usted hizo mención, por las exigencias del sistema educativo, esta parte cualitativa más de los comentarios, del sentido que le dan a lo que escriben, creo que es de lo más valioso que se puede rescatar de la experiencia. Muchísimas, muchísimas gracias por compartirla y también los comentarios de sus estudiantes. Hay unas preguntas en el chat, pero le quisiera hacer una pregunta antes de pasar a ello. Claro. Recuerdo que hizo mención de que algunos resúmenes se hacían a mano. ¿Todo el Ajá. proceso es a mano o hay cosas que son como a computadora, por decirlo de esa manera? Ok, sí, solamente la parte de los resúmenes, esos controles de lectura que les pido, son los únicos que les pido hacer a mano. Lo demás sí lo hacen ya en la computadora, porque con miras, por ejemplo, a que si alguno de ellos se anima
a concursar, pues nos exigen esa situación, ¿no? De que cierto tipo textual en la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, nada más, los controles de lectura son los que se realizan, Ok. a mano. Ujú. De acuerdo. Muchas gracias por la Ujú. aclaración. No sé si va a requerir seguir compartiendo pantalla o guste que nos la quitemos y nos veamos más para Ok, ir sí, conversando. sí, ahorita ya yo creo que ya la voy a dejar de compartir, ya terminé esa parte. Nada más quería compartirte también que, bueno, se me olvidó comentar ahorita que volví a ver el esquema, es que en la parte final bueno, la última parte del texto final, de la producción final, ahí ya no trabajan como coevaluación, sino como Ok. autoevaluación. O Mm, sea, ahí sí les pido que sus parejas, los estudiantes con los cuales han trabajado durante el semestre den una opinión y una evaluación del texto, pero en realidad al finalizar ellos se autoevalúan su ensayo, su resumen, su reseña. Ujú. sí, también Y para también ha tener. sido muy gratificante ver, ¿no? Porque, como te digo, sí, eh, los chicos han sido muy honestos y muchas veces te ponen, no, pues es que yo, la verdad, ya no me dio tiempo de corregir tanto mi borrador y entonces por eso me asigno tal, ¿no? Y entonces, Ujú. muy buenas las autoevaluaciones también. Sí, completamente. Ya le pueden dar ese sentido de todo lo que ya trabajaron en un enunciado. E incluso es una herramienta que le sirve para el resto de su trayectoria Ah, académica o sí, profesional. sí, Completamente sí, hay sí. quienes no tienen como las preguntas de cómo hacer un ensayo, cómo hacer un resumen y a partir de esa experiencia, acompañadas del docente o de otros compañeros y compañeras, pues ya tienen muchas herramientas para seguir avanzando en ello. Sí, claro, eso es muy valioso. De hecho, yo mismo redacto así, o sea, yo mismo sigo mi propia estrategia. O sea, cuando quiero redactar un ensayo, pues lo aplico, así tal cual, ¿eh? O sea, siguiendo la metodología y creo que me ha funcionado. Ujú. Perfecto. Si le parece bien, podemos ir a las preguntas y le voy leyendo y vamos respondiendo y dialogando a partir Sí, de ello. claro. Una pregunta es, ¿cuál cree que es la diferencia principal entre usar un texto de divulgación y un libro de texto tradicional en clase? Ok, la diferencia, bueno, si un texto de divulgación, como lo comentamos en un principio, pues trata temáticas generales, ¿no? Y son autores, pues muy reconocidos o muy expertos en las áreas. Y la diferencia radica principalmente bueno, desde mi punto de vista, en que eh, los textos de divulgación, pues son textos auténticos, o sea, muy ligados a las problemáticas nacionales y demás, porque así la colección así lo está, lo publican. Y los textos, ya más formales de las materias, pues tienen esta estructura de, por ejemplo, manejar un tema, luego algún cuestionario, problemas de fin de capítulo, cuestiones de este tipo, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí radica la diferencia en que tradicionalmente si manejamos, bueno, lógicamente uno como docente pues puede manejar cualquier tipo de texto dentro para impartir su clase, pero ahí radica la diferencia, ¿no? En que el texto de divulgación saca al estudiante de esta tradición de la enseñanza, perdón, valga la redundancia, la enseñanza tradicional de la ciencia, ¿no? Entonces creo que por ahí va la diferencia. Sí, completamente de acuerdo, como que en el libro de texto hay una mediación didáctica que no está tan apegada a la realidad como ya lo hace un texto de divulgación científica propiamente, y es a Ujú. través de ese acercamiento más a lo concreto, más a lo real, que el estudiante puede construir otro tipo de experiencia. Exacto. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿cree que el uso de tecnologías digitales acerca más a los estudiantes a la divulgación científica al hacerla más accesible? Sí, sí, yo creo que la tecnología ahí está, ¿no? Y nosotros eh, como maestros de ciencias, pues la verdad es que yo siento que tenemos que utilizarla, ¿no? Tenemos que utilizarla. En el caso de la enseñanza de las ciencias, de la física, pues
la tecnología ahí está, ¿no? Tenemos muchos simuladores, por ejemplo, para poder apoyar nuestras clases. Y bueno, también esto podría apoyar también a la parte de divulgación, ¿no? Sí, sí, es muy valioso, muy valioso. Perfecto. A propósito de ello, antes de pasar con las siguientes preguntas, yo le quisiera cuestionar si los TikToks que elaboraron sus estudiantes de bachillerato, sí se publicaron o se quedaron solo en el contexto del aula. Este, Quiero imaginar que sí se publicaron. Bueno, es que lo que pasa es eso, que pues ahora sí que cada quien me parece, bueno, no soy experto. Tuve que abrir mi cuenta de TikTok, pero lo que tengo entendido es que cada quien tiene su cuenta, elaboran los TikToks y ellos tienen la particularidad de liberarlos y ya sea publicarlos en la red o dejarlos nada más abiertos como para cumplir con esta parte académica. Lo que sí, por ejemplo, en este repositorio que te digo de Classroom, este, en esta fase de planeación, pues yo les digo que manden sus ligas a Classroom, ellos lo ponen y todos lo podemos ver. Em, Ahora ya de ahí a que ya no sé si los dejen abiertos o cómo funcione muy bien esto, no estoy muy bien enterado lo de TikTok, pero sí, o sea, sí se publican, o sea, uno entrando a las ligas que publican los estudiantes los puede ver. Igual la otra estrategia del remix que te decía que era este pedacito de película que editan los estudiantes, también en la aplicación te permite generar un link. Tú llegas, entras, ves el video. Pero ahí lo que sí tengo entendido es que esos como que te los borran después de un tiempo. O sea, la misma aplicación ya los quita y ya después, porque me ha tocado, ¿no? Que yo, por ejemplo, había guardado algunos links y quise entrar últimamente y ya están rotos, ¿no? Pues las ligas, ¿no? Entonces, pero sí se pueden ver, sí se pueden publicar o en algunos casos. Ujú. Sí, ya es cuestión de cada estudiante si decide ya Sí, liberarlo así para toda la gente o, ok, perfecto. exacto. Y hay otra situación, eh, que ha resultado muy bueno es que cuando les pido que socialicen esto en Classroom, igual, o sea, les digo, a ver, pues, revisen los videos o los TikToks de sus compañeros y pues empiezan a darles el famoso like, ¿no? Y entonces igual, luego se vuelve como muy popular algún TikTok, ¿no? Y entonces, ya vio cuántos likes tiene este TikTok. A ver, bueno, vamos a verlo, ¿no? Y entonces, sí, entre ellos hay esta cierta competencia ahí en cuestión de quién tiene la mayor cantidad de likes, ¿no? Sí, Sí, claro, como para hacer un poco más interesante o lúdica esta parte del TikTok, ahí exacto. ya están entramadas esas cuestiones sociales. Qué bien, muchísimas Ujú. gracias por compartir. Otra pregunta es, ¿alguna vez ha leído los libros de Jacobo Greenberg, por ejemplo, Pachita? Y si es así, ¿nos podría dar un análisis de esto o estos libros desde su punto de vista? No, ahora sí que sí te soy sincero, no he leído esas lecturas, no he tenido acceso a esas lecturas. Ok, Ujú. perfecto. Sí. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa usando un texto de divulgación en clase? Digo, además de que nos compartió los testimonios de los estudiantes, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa? Sí, bueno, fíjense, una vez estuvo muy padre esta experiencia porque cuando trabajé, en algún temario me parece que creo era para los químicos, cuando estuve trabajando con ellos, había un tema pues, de física, moderna, o sea, física cuántica y demás. Y entonces dije, bueno, ¿cómo hablar de física cuántica? ¿Cómo hablar de todo esto? Y entonces fue que decidí utilizar este libro, ¿no? Que ya les había mostrado, el Higgs, el universo líquido. Y cuando trabajé em, hice un debate dentro del salón, una vez que ya habían los estudiantes leído y que iban en ese proceso de preparación de sus textos, hice un debate dentro del aula y fue muy enriquecedor ese debate porque los chavos, aparte de haber leído el texto en este caso el de Colisionador de Hadrones,
que como comentaba hace un momento, pues es una de las, es uno de los experimentos más estudiados en la historia de la física, ¿no? Básicamente, así resumido, es que en el año 2012 un grupo de físicos se reunió en el CERN, que es un colisionador que se encuentra debajo de la Tierra, que abarca 3 países de Europa, para, digamos, colisionar partículas, que en este caso eran protones de plomo. Y entonces esa colisión, pues se supone que iba a establecer una, bueno, más bien generó una gran cantidad de energía y se suponía que iban a, o que se pretendía encontrar esto del bosón de Higgs, que es esa partícula perdida que anda por ahí en el modelo estándar eh, de partículas. Y fue muy valioso porque los chavos, te digo, leyeron y aparte se fueron a investigar acerca de la teoría de cuerdas, acerca de muchas cosas y entonces me dejaron sorprendidos porque el debate dentro de la clase fue muy rico, fue tremendo, o sea, muy, muy bueno. Entonces es una de las... Y bueno, y así te podría platicar otras con otros textos. Ujú. Sí, por ejemplo, aquí a partir del texto y el trabajo de escritura surgió para que puedan explorar ese ámbito ya más concreto, Ujú. irse a estas teorías más complejas desde su Sí. propia autonomía. Entonces es esto lo virtuoso de esta experiencia que a partir de escribir y de dialogar surgió ese debate y se exploraron muchísimos más temas. Sí, sí te digo que es muy enriquecedor porque complementa muy bien los cursos que estamos impartiendo, bueno, nosotros como profesores, porque inclusive, por ejemplo, eh, te digo, esto es como un proyecto alterno que yo voy trabajando a lo largo de todo el semestre, pero conforme se van dando las temáticas, de los propios cursos, los mismos estudiantes dicen, ah, esto lo leí en el libro de la física y la medicina, ¿no? Y ahí decía esto, esto, esto y esto. Y entonces complementan y entonces de ahí lo vas retomando y entonces es muy enriquecedor. Mm. Sí, un insumo más para seguir construyendo colectivamente la clase. Perfectísimo. Exacto, exacto. También hay un comentario que nos dice, la propuesta del profesor implica no solo relacionarse con todas las fases editoriales para generar texto académico, seguir los criterios, como si del manual del procedimiento se tratara, los revisores hacia la labor de editores, de evolución de textos con controles para modificar borradores, que serían como pequeño dictamen. Esto permite dar cuenta que la producción de textos involucran tiempo y muchas fases de trabajo. Efectivamente, como te comentaba en un principio, pues es un proyecto que implica mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. No es que de la noche a la mañana nada más, pues nada más produzcan o que, digamos, entreguen trabajos como luego sucede, ¿no? O sea, uno les pide alguna investigación y demás, le entregan el trabajo y ahí se queda, ¿no? Es un trabajo muy como tejido, ¿no? A lo largo de todo el semestre ir detallando, porque de verdad que sí tengo que dedicar mucho tiempo a esto, ¿no? Porque primero para explicarles, ¿no? Primero para convencerlos, ¿no? Oigan, a ver, van a hacer un proyecto, van a leer un libro. Y entonces muchos nunca en su vida habían leído un libro, ¿no? Desde ahí empezamos, ¿no? Convencerlos de que lo hagan, pero aparte, el hecho y la inversión de tiempo en estar revisando todo esto, pues sí es una labor muy, muy fuerte en el sentido de trabajo académico, trabajo de estar revisando, ¿no? Pero con grandes satisfacciones, ¿no? O sea, a mí me queda una gran satisfacción estar trabajando esto con mis estudiantes. Sí, completamente. Además de tener que satisfacer los contenidos del nivel, trabajar esto de la mano, si bien el trabajo del texto apoya a satisfacer los contenidos, pues sí es andar revisando muchísimo, es una labor muy, muy, muy exhaustiva, me imagino. Y luego 50 estudiantes más o menos, guau, 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 guau. Sí, sí se vuelve un poco complejo. Por eso a veces lo que hago es, por ejemplo, el semestre pasado trabajé con estudiantes de licenciatura. Ujú. No pude trabajar con los de bachillerato porque ahorita está un relajo acá en el bachillerato de cambios de planes y programas de estudio. Entonces, me enfoqué más a trabajo con estudiantes de licenciatura. Ok. Este,
y luego a veces lo cambio, ¿no? Trabajo con los de bachillerato y sí me ha tocado ocasiones donde trabajo con ambos y es todavía más la carga de trabajo, pero bueno, ahí está, ¿no? Sí, vale la pena por todo Sí, eso que vale la se pena. construye, ese sentido que eso, los estudiantes, las estudiantes le dan a lo que escriben. Perfectísimo. Hay un comentario, perdón, una pregunta antes de pasar al comentario. ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro a lo largo de toda su trayectoria como creador de todas estas estrategias mencionadas? Uy, es una pregunta difícil. Híjole, bueno, hijo, como mayor logro, bueno, yo estoy muy satisfecho con este trabajo que he realizado porque te digo, ya tiene muchos años que lo hago y platicando estos antecedentes que te decía desde el año 2000 prácticamente, y entonces a mí me he metido mucho a trabajar estas situaciones y estoy muy satisfecho con este proyecto. Pero también, pues a lo largo de mi trayectoria he hecho otros proyectos. Por ejemplo, un proyecto que también me ha dejado muy satisfecho es el que hice para mi tesis de maestría, en donde ahí abordé pues también una metodología por proyectos situados, pero para que los estudiantes comprendieran mejor los temas de calor y temperatura. Entonces también ahí hice una intervención por proyectos, pues que fue muy extensa, me tomó unos 3, 4 años. Bueno, primero un año aplicarla, recuperar información, procesar esa información, establecer resultados, escribir la tesis y demás. Y entonces ha sido un trabajo como de 4 o 5 años, todo ese proyecto, ¿no? Entonces, también me ha dejado muy satisfecho ese y otros más que lo que yo trato de hacer es atreverme a utilizar diversas metodologías, ¿no? Atreverme a cambiar la enseñanza de las ciencias. Eso es lo que, y bueno, pues me ha dejado muy satisfecho todo este trabajo. Sí, me imagino completamente. Y justo acompañado de lo que le dicen sus estudiantes, de ver que sí, este cambio está generando esos efectos, tanto en la mejora de los aspectos de la lengua, que es como por donde iba, en la mejora Ujú. en los aspectos del vínculo con la ciencia, y pues en general con todo lo demás que deviene a partir de ello. Así Perfecto. es. Hay un comentario que dice, muchas gracias por compartir su experiencia. Ha compartido aspectos muy valiosos sobre el proceso de trabajo con estudiantes vinculado con los textos, la evaluación, materiales susceptibles de usarse como didácticos, trabajo entre pares, etcétera. Me gustaría saber qué recepción ha tenido esta forma de trabajo entre la comunidad, sus colegas, estudiantes en general, e incluso si ha tenido alcance entre padres, madres, tutores, etcétera. Wow. Bueno, fíjate que yo creo que es algo que siento que ha faltado difusión de este trabajo, ¿no? Porque en realidad, yo no lo he tomado así como un proyecto para, o sea, con mis estudiantes, lógicamente, con ellos sí, ¿no? O sea, yo creo que el principal avance ha sido con ellos, el hecho de que ellos se den cuenta de que, pues, pueden ir mejorando sus habilidades de producción textual y demás, pues ha sido muy valioso. Pero pues creo que ahí se ha quedado, ¿no? Por ejemplo, en mi escuela, pues posiblemente algunos colegas sepan que lo hago, pero no todos. Y bueno, sí, no he permeado esta situación a hacerlo un poco más extensa hacia padres y demás. No, la verdad sí no he tenido esa posibilidad de hacerlo. Pero yo creo que sí sería interesante, ¿no? Que se pudiera, pues, socializar un poco más en ese sentido para tal vez, con los compañeros maestros poder trabajar sobre esta misma metodología, porque fíjate que yo siento, o sea, siento así como está planteada la metodología que es aplicable más allá de las ciencias o de la enseñanza de las ciencias, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en el área de ciencias sociales, en el área, no sé, hasta pues, de redacción, en el área de literatura y demás, pues creo que puede ser muy,
muy aplicable también y no nada más a entramar todo esto hacia la enseñanza de la ciencia, sino en otros contextos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Es susceptible a bastantes. Yo ahorita cuando usted estaba platicando lo remitía mucho a la enseñanza de lenguas extranjeras. Creo que es un recurso muy valioso porque luego al enseñar una nueva lengua no hay como este acompañamiento en la construcción y sería muy valioso también verlo en ese terreno, pero en muchísimos más. Hay tantas posibilidades para... Hay un comentario de un estudiante. Ese proceso para desarrollar un texto me ha ayudado mucho al realizar reportes de lectura en este proceso de la universidad. También me ha ayudado a delimitar los temas de algunos reportes. Ok, bueno, pues muchas felicidades, ese es el propósito, ¿no? Y eso es lo que les digo, ¿no? Eh, sobre todo ya con los estudiantes de licenciatura, cuando les expongo la idea de hacer el proyecto, les digo, miren, esto seguramente les va a servir para toda su formación académica, ¿no? Porque, por ejemplo, esta materia de física yo la doy a estudiantes de primer semestre. Entonces, les digo, pues estas estrategias, les pueden servir de aquí en adelante para toda su formación, ¿no? Y qué bueno que a este estudiante le ha servido, de eso se trata, ¿no? Sí, de acuerdísimo. Hay otra pregunta. Maestro, ¿actualmente sigue leyendo o buscando libros para ampliar su colección o cree que con los libros que ya tiene elegidos es suficiente? Híjole, no, pues esto te digo que es eh, hay una vasta colección, ¿no? O sea, y no nada más, o sea, bueno, yo te estoy hablando ahorita porque eh, con fines prácticos he tomado la colección de la ciencia para todos, desde el Fondo de Cultura Económica, pero pues hay infinidad de libros de divulgación científica, ¿no? Y entonces, pues sigo buscando, o sea, y en realidad, fíjate, por ejemplo, ahora que está habiendo muchos cambios en nivel bachillerato en cuanto a el modelo académico, el nuevo marco curricular de educación media superior, por ejemplo, nos ha cambiado las asignaturas que antes se llamaban, ahora por otro tipo de contenidos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, antes le llamábamos física uno, física 2. Ahora la materia se llama la energía en los procesos de la vida cotidiana, invitación a la ciencia, o sea, son otro tipo de situaciones que te invitan todavía a ir más allá en la búsqueda de nuevas formas textuales, nuevos textos para complementar esos nuevos retos que nos está poniendo este nuevo marco curricular común, ¿no? Sí, es un trabajo que sigue ampliando, o sea, por el simple hecho del cambio de nombre nos abre a una ventana mucho más amplia que, bueno, hay mucho que hacer todavía, pero por el momento estoy de acuerdo en que está la colección en torno en términos de accesibilidad, creo que fue bastante adecuado. Hay otra pregunta hablando de convencerlos, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha encontrado en el aula para llevar a cabo el proyecto? Híjole, el reto más grande, pues sí, es esa situación de que luego los estudiantes no están muy convencidos, ¿no? En un principio a lo mejor les parece un poco, hasta se te quedan viendo feo, ¿no? Como, a ver, van a leer un libro y voltean a verte así como, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Si ya todo lo puedo obtener tan fácilmente en internet. Sí, yo creo que ese es el reto más grande, el tratar de convencerlos, pero sobre todo también, que ellos estén convencidos de que si leen, si escriben, pues van a mejorar en todos sentidos sus habilidades, tanto de escritura como de la comprensión de los temas de ciencias, ¿no? Entonces, sí es un poco a veces, depende, ¿no? Porque también, o sea, como, como tú sabes, pues cada grupo es diferente, ¿no? Entonces hay grupos muy accesibles en el sentido de que les planteas la idea y la aceptan. Y otros donde sí necesitas trabajar un poco más en convencerlos en que lo hagan, en que puedan desarrollar todas las actividades, ¿no? Sí, ya depende de cada dinámica grupal que surja el trabajo del proyecto. Ujú, ujú. Hay un comentario que señala, buenas tardes, fui alumna del prof. Fernando el semestre pasado y gracias a método de enseñanza le tomé gusto a la física. Ok. Oh, bueno, pues eso. Gracias. Qué bueno que te ha gustado.
Y bueno, en esta conversación nos han acompañado muchos estudiantes. ¿Usted qué consejos o sugerencias le daría a otras y otros profesores que estén interesados en aplicar estrategias similares y usar los proyectos situados en el aula? Sí, bueno, efectivamente, yo hice la invitación a todos mis estudiantes, bueno, a los que pude, te digo que voy a tener grupos de Classroom, espero que se hayan conectado, pero la sugerencia para mis compañeros profesores es que yo creo que lo principal es que ellos se involucren, que ellos crean en sus estudiantes y que puedan desarrollar diferentes estrategias, ¿no? Porque en realidad yo creo que ese es el problema principal, que hemos caído en una situación de procesos de enseñanza-aprendizaje muy tradicionales en donde simplemente es presentarse al aula y no ver un poco más allá, ¿no? Entonces, ahí mi sugerencia para mis compañeros es nuevamente atrévanse, ¿no? Atrévanse a cambiar, atrévanse a, pues, a tratar realmente de que nosotros veamos a la educación u- como una forma verdadera de cambio hacia la formación de las personas, ¿no? Si no miramos esto desde ese punto de vista, pues vamos a seguir igual y entonces no vamos a poder, pues avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, claro, trabajar una educación y trabajarla y verla de una manera más horizontal. Creo que esto que mencionaba de involucrar a los estudiantes es lo que también le da un mega plus a todo el trabajo, porque hay veces que sí se trabajan ensayos en las aulas, pero las condiciones no permiten que los estudiantes o sus voces se vean involucradas en los procesos. Creo que si damos chance o si el contexto lo permite, puede seguir abonando al cambio. Sí, y fíjate que ahí también resulta relevante esto que, bueno, derivado también de la pregunta que hacías de por qué trabajar con proyectos situados, porque otra situación también importante es que los proyectos situados precisamente nos van a permitir que los estudiantes encuentren un sentido al estudiar ciencias. Es decir, eh, yo voy a estudiar porque el profesor me va a enseñar algo que voy a ocupar en la vida. Yo voy a estudiar porque me la paso divertido en la clase de ciencias. Voy a estudiar porque me gusta hacer experimentos o porque entonces esta situación es lo que creo que le puede dar mucho sentido y que nosotros como docentes tenemos que asumir y proponerle muy bien a los estudiantes, ¿no? Porque ellos están cansados, de verdad, luego están cansados de enfrentarse a las mismas situaciones de toda la vida de enseñanza, ¿no? Entonces, mientras uno trate de plantear cuestiones diferentes que les sirvan y que ellos vean una utilidad para su vida misma, pues creo que será más fácil convencerlos así. Sí, de acuerdo, que le den ese sentido a lo que aprenden o lo que van a aprender con la realidad, con aquello que sí puedan llevar a cabo. Ujú. Exacto. Hay otra pregunta. ¿Considera que sería viable aplicar esta estrategia en el marco de cambio de planes y programas de estudio en educación básica y media superior? Em, pues sí, ¿por qué no? Yo creo que podría ser, por ejemplo, ahorita, en este semestre bueno, es que ha habido muchos cambios muy fuertes, te digo, en educación media superior. En este semestre hubo un cambio todavía a las materias de ciencias y tengo pensado aplicarlo ahorita para los chicos de recién ingresados al bachillerato y entonces quiero aplicar la metodología, porque la materia se llama Invitación a la Ciencia. Y qué mejor invitación que puedas leer un texto, ¿no? Qué mejor invitación a la ciencia de que te enteres que existen diversas temáticas. Y fíjate que ahora lo que pienso hacer, como es una materia un poco, bueno, así yo la veo un poco más abierta, este, eh, en los anteriores cursos
esa curaduría que te mencionaba era respecto a temas específicos de las materias. Entonces, como esta es una materia de invitación a la ciencia, lo que pienso hacer es como abrir más la posibilidad, ¿no? De que los estudiantes puedan escoger no un libro de física, sino de cualquier área de las ciencias naturales, ¿no? Y entonces eso precisamente, pues que abra esa posibilidad de jalar a los estudiantes, de que realmente les interesen las ciencias, ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que sí se podría aplicar, o sea, a lo mejor falta consolidar los programas porque apenas se están probando, pero pues yo creo que eso es una buena oportunidad para hacerlo. Sí, claro, a partir de esa apertura que es, al menos desde el nombre de la asignatura, uno Ujú. puede ir viendo, se puede ampliar aún más el abanico de posibilidades de textos. Así es. Y yo le quisiera preguntar, ¿has sabido de algunas experiencias de estudiantes que sí se animaron a concursar y la siguió? ¿Cómo fue? ¿Cómo siguió el proceso? Sí, 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 tenemos, bueno, fíjate que a veces es un poco complicado dar el seguimiento, te explico por qué, porque en los últimos años ha cambiado el concurso. Yo cuando recién como descubrí esta colección y el concurso, por ahí era del 2000, ¿qué sería? 2017, por ahí 2018, el concurso era anual. Entonces era así de, cada año se emitía la convocatoria de Leamos la ciencia para todos y ya uno sabía que pues podías publicar y podías ser inclusive como asesor de los estudiantes para el concurso, porque de hecho sí te pide cuando los estudiantes inscriben un trabajo, te solicitan que pues que pongas a un asesor. Este, em, Sin embargo, ahora en los últimos, pues creo que a partir de que entró el periodo de Obrador, cambió un poco el concurso y ahora lo hacen más, ya no anual, sino creo que es cada 2 años. Ya no estoy muy bien enterado, porque mira, la verdad es que se reciben miles de trabajos, miles, ¿eh? O sea, entonces es muy difícil, siento yo, que para el Fondo de Cultura hacer la revisión de todos los trabajos que reciben y siento que por eso se han ido atrasando y ya ahora lo hacen como más, ya no tan periódicamente como antes lo hacían y pero fíjate que ahí, entonces eso de que ya no sea tan periódico a menos a mí ya no me da oportunidad de dar seguimiento. Por ejemplo, si yo tengo un alumno de cuarto, quinto semestre de prepa, mete su trabajo y sale de la prepa por ejemplo, ahorita, la convocatoria de este año se cerró, parece que en junio del 25, pero los resultados se entregan creo que hasta agosto del 26. O sea, es más de un año lo que tarda el Fondo de Cultura Económica para revisar los trabajos y dar un veredicto de los ganadores. Entonces, es un aliciente muy bueno también hacia los estudiantes porque el concurso te da premios. Por ejemplo, premian primero, segundo, tercer lugar a los mejores ensayos, los mejores resúmenes, las mejores reseñas. Este, Les dan un premio en dinero y aparte vales para libros. Y algo muy valioso que a mí me tocó hace algunos años, la experiencia que metí mi trabajo académico como profesor, creo que fue por ahí en el último periodo de Peña Nieto, no me acuerdo el año exactamente, 2018 sería. Este, mm, y ahí, pues, me tocó la suerte de recibir una mención por el trabajo. Y fíjate que me di cuenta de que es muy bonito porque a los estudiantes que ganan les hacen, o sea, que como son de toda la República Mexicana, los traen acá a la Ciudad de México y, les hacen un desayuno en la Secretaría de Educación y los llevan a laboratorios científicos, ¿no? Van a la UNAM, van al Poli, van a visitar, diversos lugares y es muy bonito para los estudiantes, ¿eh? Entonces es un aliciente muy bueno para ellos el que pudieran hacerlo. Y de mis estudiantes sí ha habido varios estudiantes que han metido sus trabajos
pero te digo, ya después de un tiempo ya no sé cómo les fue entonces se quedan por ahí, este, eh, pero sí, sí ha habido varios estudiantes que lo han hecho. Sí, ya después conforme, si es la convocatoria después de 2 años, ya no hay tanto contacto, ya no está el vínculo de la Ujú, asignatura, entonces sí se torna más complicado. Pero qué bueno que sí ha ujú. habido estudiantes que llevaron a ese concurso sus trabajos y esperemos que hayan podido trascender muchos más y sigan trascendiendo muchos más en torno a ello. Y lo que yo les digo, y si no ganan algún lugar, pues al menos ya tuvieron la experiencia de haber concursado, la experiencia de haber hecho su texto y de Sí, concursar, ¿no? Entonces, que eso ya es muy bueno. completamente de acuerdo. Ujú. Hay un comentario que dice, excelente profesor, sus clases son muy buenas, más porque sus proyectos los lleva a la práctica con muchos experimentos muy divertidos. Gracias. Y usted ha mencionado que lleva años trabajando con esta estrategia, pero ¿considera que la pandemia tuvo algún impacto en la disposición de los estudiantes para leer textos y sobre el uso de tecnología? ¿Cuál es su postura en torno a la inteligencia artificial que ahorita está como emergiendo y cada vez más y más y va ocurriendo? Es una gran pregunta. Sí, creo que híjole, pues yo creo que todos, sabemos que la pandemia nos impactó y sobre todo a la parte educativa, ¿no? Sin embargo, fíjate que, aún así en pandemia sí logré, también trabajar con ellos en la estrategia, sí, con algún grupo creo que fue con prepa donde trabajé en la pandemia con esa estrategia. O sea, no fue impedimento para hacerlo. Y bueno, sobre la otra situación, sí, sí me inquieta, la verdad, porque la verdad es que tiene poco que he empezado a utilizar esto de la inteligencia artificial. Y luego yo les digo a mis estudiantes, está del diablo, ¿no? Porque en realidad, eh, sí, son cosas que uno no sabe y que yo después ya me puse a pensar, pues si tú le pides un texto a la inteligencia artificial, te lo va a hacer, ¿no? Entonces, definitivamente sí es, bueno, en cuanto a la herramienta, pues se me hace genial utilizar este tipo de herramientas, pero para la producción textual sí creo que puede ser, mm, pues, eh, no puede ser tan bueno, ¿no? Pero bueno, ahí la situación es que, pues como es un proceso que se realiza en todo el semestre y van haciendo sus reportes de lectura, pues al menos creo que sí leen algo todavía. Sí, se va acompañando el proceso, no es como que de Ujú. repente de un día para otro, de una semana para otra, ya. Y eso es como que más tentador a usar este tipo de herramientas generativas, yo les digo generativas, de este tipo de textos. Y sí, es una herramienta que tiene sus virtudes, depende de cómo la usamos o depende de qué le asignamos a hacer, ya dependerá de la perspectiva de cada uno. Sí, 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 yo creo que cada quien la puede utilizar para sus necesidades y te digo, como herramienta tecnológica, yo lo he visto, es genial, pero sí, seguramente traerá ciertas consecuencias eso, ¿no? A la larga también. Sí, hay un comentario en Facebook que dice, excelente profesor, esperemos sea de gran apoyo sus comentarios y experiencias vertidas para que se incentiven los jóvenes a leer, a investigar y hacer de sus clases lo más interesante en su formación. Muchas gracias. Y acaba de llegar esta pregunta de Facebook, por si gusta comentar algo adicional. ¿Cómo se siente con la implementación de la carrera de inteligencia artificial en el bachillerato? Este, pues yo creo que es bueno, te digo, o sea, para mí el uso de la tecnología, pues es buena, ¿no? A mí me tocó, o sea, bueno, por mi edad, pues muchos cambios tecnológicos, ¿no? Desde utilizar todavía acetatos, la música en acetatos, en cassettes y demás, y después la reconversión a la computadora, vino las redes sociales y demás, y seguimos sobreviviendo, ¿no? Entonces, para mí la tecnología es muy útil. Efectivamente, bueno, seguramente esta pregunta viene porque en mi escuela, en la escuela, en mi bachillerato, se acaba de meter esta nueva carrera que se llama inteligencia artificial. Entonces, pues,
Y de hecho, este grupo que les voy a dar clases de invitación a la ciencia es de esa carrera, porque bueno, el bachillerato donde yo doy clases es este bachillerato tecnológico, entonces están divididos los estudiantes por carreras. Entonces, esta carrera acaba de entrar ahorita en septiembre y tengo precisamente alumnos de esa carrera. Entonces, pues yo esperaría que fuera una buena carrera para ellos y que la verdad no tengo ni idea de qué les van a dar, pero o preparar como técnicos en inteligencia artificial, no tengo idea ahorita, pero ahí está, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver, esperemos que sea una buena carrera para ellos y que se preparen muy bien. Sí, de acuerdísimo, que sea lo mejor y que sea enriquecedor para la formación de estos futuros profesionistas que ya vienen Ujú. con todo, ya con esta inteligencia artificial. Bueno, nos quedan algunos 12 minutos para ser exactos. No sé si guste compartir algo para ir cerrando, alguna idea de conclusión, lo que usted guste compartir, por favor. Ok, pues sí, pues nada más a manera tal vez de conclusión, considero que el uso de textos de divulgación científica para complementar la enseñanza de las ciencias, pues ha sido probado. Creo que trae buenos resultados ya en el aula, además de pues desarrollar esta situación de habilidades de cognitivo-lingüística básicas de los estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno la utilización de esta estrategia. Quizá me quedaría así mm, como un pendiente desde mi formación, el hecho de que podamos revisar más a detalle los resultados ya prácticos, ¿no? Es decir, es evidente que los estudiantes escriben, producen textos y demás, pero ¿qué tanto ha apoyado el aprendizaje, ¿no? O sea, digo, ya la vida ya no me da más para crear otra cosa, pero creo que queda pendiente esa tarea, ¿no? En realidad, quizá con por ejemplo, este instrumento que te platiqué que se aplicó hace tiempo, pues volverlo a aplicar y ver eh, si realmente ha habido mejoras, no sé, creo que por ahí quedaría ese pendiente. Este, mm, Igual invitar si es que por aquí tenemos algunos compañeros maestros, invitar a que lean con sus estudiantes, ¿no? Que propongan eso, que creo que es pues una base fundamental para el futuro éxito de la formación de los estudiantes. Estos textos de divulgación científica que hemos estado trabajando, pues son sencillos, son accesibles, y creo que son muy fructíferos para la enseñanza de las ciencias, complementar el trabajo y que nos apoyan mucho para las clases y demás, ¿no? Entonces, pues nada más, no me queda. Con eso terminaría, ¿no? Perdón, no podía abrir el micrófono. Muchísimas gracias por toda su participación. A quienes nos apoyaron en las preguntas en Facebook, muchísimas gracias por acompañar este diálogo que me pareció bastante enriquecedor, una ventana hacia esos contextos que uno no conoce tanto desde la formación en pedagogía como el bachillerato y estas experiencias concretas de aprendizaje de entramado ciencia-texto. Creo que fue muy, muy enriquecedor conocer esta experiencia. No sé si Abril, ¿gustes comentar algo? Por favor. Claro que sí. Muchas gracias, muy por hacer la moderación del evento. Gracias al profesor Fernando por contarnos a detalle esta experiencia. Para nosotras y nosotros en el proyecto de investigación es muy valioso conocer estos casos porque hemos estudiado digamos, la incidencia de los textos o la vinculación de los textos con la educación y la pedagogía desde muchos ámbitos o, digamos, recortes para observar este fenómeno. Los hemos hecho a través de las artes, de la historia, de los propios procesos de edición, traducción y circulación de las ideas.
Y creo que hasta ahora no habíamos tenido un conversatorio dedicado a las ciencias y dedicado a hacer la vinculación textos-ciencias o textos-enseñanza de las ciencias. Entonces, pues este conversatorio suma al trabajo que venimos haciendo en el proyecto de divulgación de estas temáticas y también de conexión con, o de hacer tender puentes con ponentes, con investigadores, con docentes como usted, también para hacer redes de trabajo, porque lo importante es eso, ¿no? Que estas experiencias puedan darse a conocer y que no solamente se queden pues en el trabajo del día a día, ya que son valiosas y como usted lo decía en otro momento, pues se hace extensiva la invitación a otros colegas para que también piensen cómo pueden aplicar en sus clases y en sus cursos la lectura de textos. Me agrada mucho que la reflexión que nos llevamos ahora sea la de vincular, o sea, que no están desvinculadas la física o las ciencias con la lectura, o quizá sería como por niveles. Primero que la física no está desvinculada de la vida. Fue muy linda esa reflexión que hicieron los estudiantes de, bueno, al principio yo no sabía como estudiante de ciencias, de medicina, de la salud, ¿para qué me iba a servir la física? Y entonces termina el curso y ya se lleva esa reflexión. Y en un segundo nivel, pues que la física se puede y se debe, saludable conectarla con el trabajo en el aula a través de la lectura, la escritura de textos. Muchas gracias por contarnos su experiencia, porque creo que también pudimos visibilizar que la figura del docente ahí está haciendo una suerte de mediación en la selección de textos, la proposición de determinadas lecturas, pero también el acompañamiento, como ya lo decías, Moy, el acompañamiento de las y los estudiantes para llevar a cabo estos proyectos. Entonces ahí creo que si bien destaca la labor de las y los estudiantes y su entusiasmo por hacer sus proyectos, también destaca la figura del docente para llevar a cabo toda esta coordinación. Y creo que también es importante rescatar que el trabajo se está haciendo con estudiantes, o bueno, en escuelas técnicas, en carreras que se enfocan en las ciencias, vaya, es, yo creo que son ámbitos en los que vale la pena incorporar esta parte de la lectura y la escritura. ¿A qué voy con esto? Que no solamente estamos viendo cómo se refleja la lectura o escritura de textos, de ensayos, en carreras que tienen que ver con eso, porque o sea, las humanidades, las ciencias sociales, sino que también se ve reflejado en carreras técnicas y científicas. Y pues en estas tareas que quedan pendientes, yo sumaría, no sé, profesor, usted qué opine, pero, o sea, mirar porque se hablaba del problema de la lectura y la escritura al principio del conversatorio, pero creo que habría que visualizarlo estructuralmente. Es decir, que no solamente el problema de que un estudiante no quiera leer tiene que ver con ese estudiante en particular, sino que más bien estamos hablando de deficiencias de todo un sistema educativo o también hablando de la accesibilidad, como comentabas, Moy, qué tanto es posible comprar estos libros, acceder a ellos a través de bibliotecas públicas, por ejemplo. Y entonces estamos viendo cómo hay diferentes agentes involucrados en que se pueda o no acceder a la lectura. Y ahí habría también o sea, creo que vale la pena retomar esta experiencia docente, pero también situarla en una escala estructural o sistémica en donde están involucrados otros agentes como las propias autoridades educativas, el personal que trabaja en bibliotecas, personal que trabaja en las propias editoriales. En fin, todo esto está conectado y es bien valioso observar estas relaciones. No sé si gustan hacer un comentario al respecto, ya también para cerrar la actividad. Bueno, sí, al respecto me parece muy interesante esto que comentas, porque fíjate que, por ejemplo, en mi plantel, la colección de Leamos la Ciencia para Todos, creo que tendremos como unos ciento y pico de textos, pero no tenemos la colección completa.
Como mencioné hace rato, la colección completa ya son 260 y tantos textos. Entonces, sí siento que hace falta como reforzar las bibliotecas escolares, de tal forma que los estudiantes puedan tener más acceso a estas fuentes, ¿no? De información. Entonces, sí, sí, aunque creo que sí existe la apertura por parte del Fondo de Cultura, pero bueno, sería cuestión de gestión y que realmente las autoridades se preocupen por hacerlo, ¿no? Porque luego a veces y esto va ligado un poco a la pregunta que me hacía hace rato, Moy, en el sentido de qué tanto conocen estas estrategias los compañeros o las autoridades, pues no las conocen porque no se involucran. Entonces sí hace falta eh, esa preocupación por parte de las autoridades para provocar estas situaciones, que tengamos más acceso y más fuentes de información. De acuerdo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Moy. Para la audiencia también que nos acompañó en la transmisión en vivo, les agradecemos a nombre del proyecto Entramados Textuales de Saberes Pedagógicos. Y les recuerdo que ya está habilitado el formulario para registrar su asistencia. Si así lo desean, también obtener una constancia. Entonces, basta con que aquí mismo en la transmisión, en el chat, le den clic a ese link y registren los datos que les solicitamos. Y en los siguientes días les estaremos haciendo llegar las constancias. Así que muchas gracias por su participación. Les invitamos a seguirnos en Facebook para que estén al pendiente de futuras actividades, futuros conversatorios. Y bueno, pues no me queda más que despedir la actividad y desearles un buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.